Eh, bueno, chicos, antes que nada, agradecerles una vez más por acompañarme en este espacio. Estoy acá básicamente presentándoles unos temas que han sido de varias fechas. De hecho, hoy día estamos en el último tema del día de esta larga lista de webinars, ¿no? Que tiene que ver un poco con el poder, ¿no? El poder, y vamos un poquito a ir compartiendo un poquito de este tema con ustedes. Eh, Básicamente, eh, les pongo esta primera pregunta antes de iniciar. Ah, otra cosa más. En este último webinar hay un último desafío que no va a haber una presentación como tal, así que va a ser mucho de compartir, así que les agradecería mucho si es que durante el transcurso del webinar ustedes quieren compartirme alguna de sus eh, preguntas que tengan o alguna consulta. Ya saben, pueden activar su micrófono en cualquier instante o realizar alguna pregunta vía el chat, como ya algunos lo han hecho. Bueno, chicos, en ese caso, entonces comenzamos a hablar y vamos a comenzar por uno de los factores y voy a comenzar con voy a hacer un parafraseo de Abraham Lincoln. Todos no sé si conocen a Abraham Lincoln. Y dice que Abraham Lincoln alguna vez dijo que casi todos los hombres soportan la adversidad, pero si realmente quieres conocer el carácter de una persona, dale poder, ¿no? Entonces, el, el, el tema del día de hoy justamente es el tema del poder. Y queríamos un poco empezar hablando qué cosa es el poder y qué significa de repente el poder eh, para ustedes, ¿no? Eh, el poder como definición, ¿no? Como una pequeña definición, está asociado un poco a la capacidad, ¿no? O la facultad de alguien o de algo para hacer una determinada cosa, ¿no? Es como en el mundo tradicional nosotros vemos que nosotros creemos que alguien tiene un poder o una cierta influencia, por decir así, si es que creemos que esa persona realmente lo puede hacer. Este poder también va un poco acompañado del hecho de que muchas personas atribuyen el poder a solamente un grupo y hay otras que no lo tienen. Hay una segunda definición de poder que tiene que ver un poco con estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber, cosas por no haber nada que lo impida. A ver, eh, el poder está muy asociado nuevamente a dárselo o a entenderlo como que lo tiene alguien. Justamente ese alguien tiene que ver con algo que el resto no podría hacer, ¿no? Y sobre todo algo que no lo puede hacer y que nadie se lo impide. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, uno de los personajes poderosos que de repente hemos tenido a través de nuestra historia es, quizás por ahí habrán escuchado mucho de Hitler, ¿no? Que era una persona que tenía mucho poder, ¿no? Y no solamente tenía mucho poder, sino que además, él, en el poder que él manejaba, ¿no? En el poder que él tenía, pues usted sabe que nadie se le oponía, ¿no? De alguna manera él era un símbolo de poder, pero un poder quizás autoritario, ¿no? Entonces, como parte de la definición que estamos ahorita viendo es eso, como el primer punto. Otra cosa que es importante acerca del poder, y me parece muy importante quizás, o no sé si ustedes lo sabían, que el poder es escaso. ¿Y por qué es escaso? Porque el poder a través de la historia de la humanidad y muchos aspectos no es atribuible a todo el mundo. Nosotros asociamos mucho hoy en día, o en general a nivel de historia, que el poder siempre será asociado a un líder. Obviamente que pueden haber líderes buenos o líderes malos, y ellos han ejecutado este poder según eh, eh, o de diferente modo, ¿no? Para cosas buenas o para cosas malas. El poder también podría definirse como la autoridad que alguien tiene y que permite que, que esta autoridad que tiene permite dominar a otros, ¿no? Hoy en día, quizás en el contexto que cada uno vive en el país, en el caso de los que estamos acá en Perú y de repente los que viven en otro país, está muy ligado, por ejemplo, al poder político, ¿no? Al poder que justamente esas personas que tienen un determinado rol en cada país pueden,
pueden dominar en este caso al pueblo, ¿no? Al pueblo en este caso que lo ha elegido. Entonces, hasta ahí, según un poco lo que yo hablaba acerca del poder. Alguien me podría escribir por chat, de repente por el mensaje, si es que no pueden abrir su micrófono. Básicamente, ¿cuál es su definición? ¿Cuál es su definición de poder? ¿O cuál es o cómo definirían ustedes el poder para ustedes? No sé, a ver si de repente alguien se anima antes de pasar un poco al siguiente punto. Es muy interesante este tema del poder porque en realidad el poder a veces puede ser entendido de muchas maneras. ¿Y por qué podía ser entendido de muchas maneras? Pues porque simplemente el poder es un juicio personal. Nosotros, en el juicio que nosotros podemos tener, podríamos determinar en base a nuestra observación, por ejemplo, si es que alguien tiene poder o no, ¿no? Vamos de repente al aspecto laboral, podríamos ver que de repente determinados jefes o gerentes de una determinada empresa o de nuestra propia empresa podrían tener un poder, ¿no? El poder en este caso para poder determinar ciertas acciones sobre, en este caso, sobre la gente que maneja, ¿no? Eh, un siguiente punto también que es importante es ver, hemos visto un poco o he mencionado un poco acerca del poder que tiene una persona, ¿no? Y cómo quizás podría definirse ese poder en él. Pero es importante ver quizás en el tema del coach, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido viendo en los webinars anteriores, es cómo tú haces que en este caso que las otras personas, digamos, los que están al otro lado digamos, de líder, pues es el cliente, si tendremos que referirnos a un aspecto laboral, cómo este cliente podría ser más poderoso, ¿no? Y cómo de alguna manera este grupo humano o grupo de personas podrían realmente tener más poder. ¿Más poder para qué? Pues definitivamente más poder, por ejemplo, para fortalecer sus capacidades, para poder tener una ambición saludable. Ustedes saben que, bueno, creo que la gran mayoría de los que quizás están aquí se manejan en aspectos de educación, de estudios, en temas de trabajo, ¿no? Y es importante entender cuál es la implicancia del poder hoy en día, no solo en este caso, como mencionaban antes, de la persona que podría liderar, al margen que podría ser un líder bueno o un líder malo, que eso también es un juicio de valor por cada uno, según la percepción que cada uno tenga, sino cuáles son esas acciones que podrían generar que un grupo humano, que el grupo humano que está siendo liderado, ¿no? Eh, realmente pueda, como hoy en día, empoderarse y tener poder para poder hacer muchas cosas, ¿no? Este poder que quizás este grupo humano podría recibir, en el caso, nuevamente, si hablamos en un contexto laboral, que es el cliente, ¿no? Este poder que podría llevarlo a tener cosas positivas, ¿no? Cosas positivas dentro de ese contexto. Una de las cosas que quizás no sé si de repente les ha pasado a ustedes es que por ahí que eh, en este aspecto del poder dentro de un grupo humano, o cómo consideraríamos que un cliente o un grupo humano podría ser más poderoso, está muy ligado al hecho de que dentro de ese grupo humano se puedan reconocer y apreciar las habilidades que tienen, ¿no? Sucede mucho que a veces dentro de un grupo humano un cliente o las personas que conforman ese grupo no tienen muy arraigado las habilidades o, o las cosas positivas que tienen y por ende no pueden apalancar ese empoderamiento que pueden tener como equipo y por ende tener más poder, ¿no? Hemos visto que ese poder, pero un poder saludable, ¿no? Para poder hacer cosas, digamos, que los ayuden a ellos. Otra cosa que es muy importante y que también apalanca un poco el hecho de que un cliente, un grupo humano pueda ser más poderoso, tiene que ver con el hecho de incrementar sus juicios de posibilidades a la acción, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos ha tocado de repente los que están estudiando en grupos de estudio o los que están trabajando en su contexto de grupo de trabajo, que muchas de las cosas que a veces como equipo no podemos realizar tiene que ver con un juicio de si realmente nosotros podemos o no hacerlo, ¿no? Sucede mucho que a veces en el contexto laboral, por ejemplo, dejamos de hacer muchas cosas porque simplemente pensamos que no las podemos hacer. O si estuviéramos quizás en un contexto, quizás de repente de, no sé, de educación, quizás en la universidad, no lo sé, podríamos pensar que mi grupo que yo estoy formando, de repente no se siente lo suficientemente poderoso o capaz de hacer muchas cosas porque tiene ese juicio, ese raciocinio de que quizás ellos no van a poder lograrlo, se sienten menos. Entonces, esa es una de las cosas que quizás le quita poder al equipo, ¿no? Otro punto importante más también es saber rodearse de un entorno motivante, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces el equipo puede eh, quizás comprometerse con muchas cosas, pero de repente ese equipo se está en un ambiente en donde de repente eh, eh, quizás eh, eh, no tiene ese ambiente que lo catapulta, que ellos puedan explotar sus habilidades, ¿no? Por el contrario, de repente hay gente, como se le dice en el ambiente laboral tóxica, que simplemente no, no ayuda. Por el contrario, de repente disminuye ese empoderamiento o posible empoderamiento que tiene el equipo y terminan quizás ellos mismos trabándose, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo les lanzaría, y nuevamente los invito a ustedes el chat, si es que quieren hacer alguna pregunta, es, eh, ¿alguno de ustedes, los que tengan experiencia en su vida ya profesional, ¿no? O de trabajo, o en algún aspecto crean que es importante, si sienten que alguna vez cuando está en su grupo, qué cosas han sentido en su grupo de trabajo, grupo de estudio, han sentido cosas que han aumentado ese poder de equipo? ¿Qué cosas piensan que son aquellas cosas que de repente han contribuido a que ustedes en los equipos que han estado les haya ayudado quizás a lograr esa mayor sinergia, ese alcance de objetivos, ¿no? Si realmente lo que estamos hablando el día de hoy tiene un poco de sentido con eso o creen que hay otros aspectos que quizás no los he mencionado y que sí de repente ustedes los han vivido. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna una consulta, una pregunta. Por ahí, chicos, de repente sería bueno. ¿Y qué tanto esto de repente los hace recordar a ustedes? No lo sé. Eh, bueno, hasta ahí entonces, chicos, solamente para recapitular, hemos hablado un poco del tema del poder, qué es un poco el poder, algunas definiciones del poder. Y ahorita hemos visto también un poco lo que es el cliente poderoso o también un grupo humano, qué es lo que quería que un grupo, un equipo, podría tener ese poder, ¿no? Ese poder de equipo o ese poder de cliente si lo llevamos en el aspecto quizás profesional, ¿no? Eh, el, uno de las cosas que hablamos, ¿no? Del tema de los equipos poderosos y que quizás en mi experiencia también a mí me ayudó mucho y que lo he entendido con el tiempo es que un equipo poderoso en muchas circunstancias funciona mejor cuando se conocen, cuando hay como que se conocen entre ellos y sobre todo porque se aprecian. No sé si les ha pasado, en mi caso me ha pasado que cuando estaba en determinados trabajos, los mejores equipos con los que he trabajado son con los que ya me conocía, que tenía una relación más cercana. De hecho, esto ayudaba a que justamente haya una mejor conexión, haya una mejor sincronización y muchas cosas. Entonces, definitivamente parte de un equipo poderoso hace que justamente el que se conozcan y aprecien sus habilidades involucra que realmente puedan tener una mayor tasa de éxito. Eh, una de las cosas que antes hablamos, que si bien es cierto que a veces los juicios dentro del grupo humano disminuye, quizás ese poder, ese empoderamiento, el incrementar sus juicios justamente posibilita la acción, ¿no? Entonces hablamos que si realmente un equipo tiene un juicio en base a su modelo mental, quizás, de que no puede hacer muchas cosas, realmente no las va a hacer.
Pero si fuera todo lo contrario, si realmente ellos tuvieran un juicio positivo, un juicio en el que todos realmente vean todas aquellas posibilidades que podrían tener al, y sobre todo que los lleve a la acción, pues créanme que eso ayudaría mucho a un equipo, ¿no? Uno, evitaría a tener una visión de túnel. Se le dice este término de visión de túnel significa que cuando nosotros tenemos como que un pensamiento o una idea sesgada, ¿no? En base a una determinada cosa y no vemos nada más. Entonces, a veces muchas de esas cosas nublan nuestro pensamiento. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos un juicio quizás muy, muy corto acerca de lo que el equipo podría hacer. Entonces, como que solamente nos delimitamos de que el equipo puede hacer ciertas cosas y realmente no nos vemos que el equipo podría hacer más cosas. Y sobre todo que al hacer más cosas tendría un mayor radar de alcance o de acción, como se dice, ¿no? Y nuevamente, como en antes es importante y les mencionaba, ¿no? El entorno, ¿no? El rodearse, el tener un ambiente motivante ayuda a transformar ese ecosistema de repente el equipo y sobre todo ayuda a encontrar un apalancamiento, ¿no? Para poder hacer cosas quizás que el equipo mismo se retaba antes y no lo podía hacer, ¿no? Eh, entonces, nuevamente yo les lanzo otra pregunta más, por ahí, si es que, las personas que se animen es que en su experiencia profesional, personal o familiar, porque nosotros, cuando hablamos de equipos, hablamos no solamente de equipos de trabajo, también hablamos de equipos de estudios, de repente en un momento en su familia han tenido que formar un tipo de equipo, algún tipo de organizarse, ¿no? Y yo les diría, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas o acciones que ayudaron a que ese equipo que ustedes conformaron eh, tenga mayor poder, ¿no? Nuevamente, hemos hablado un poco del poder, pero un poco del poder sobre el hecho de que el poder inicialmente podría definirse como un juicio, porque nosotros atribuimos a que alguien pueda tener o no poder, porque lo basamos en base a nuestras observaciones, ¿no? Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, de los líderes, en este caso hablábamos de Hitler, a nuestro juicio era un líder que tenía mucho poder. ¿Y por qué? Porque nosotros obviamente lo percibimos, lo vimos a través de la historia, lo hemos estudiado, obviamente, de todas las cosas que él hizo, ¿no? De cosas negativas, pero cosas que hizo en base al poder que tenía, ¿no? Y de repente también podríamos hablar quizás en otros aspectos de líderes buenos, ¿no? Que también han tenido un poder, pero nuevamente, en base a nuestra observación. Hay un ejemplo más que se me viene a la mente y que tiene que ver con el poder, ¿no? Que a veces sucede, no sé si alguna vez le ha pasado, que a veces hay gente que nos quiere amilanar, ¿no? Sea en el trabajo, en el área personal. Y nosotros a veces cedemos digamos, ante ese poder negativo, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado, por ejemplo, yo recuerdo que en mi colegio, cuando yo era chico, sucedía mucho que había los clásicos compañeros un poco más pesados, o los que quizás por ahí, como quien dice, eran los malos, ¿no? Entonces, los demás, que éramos más chicos, teníamos que estar, no podíamos contradecirlos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, era un tipo de poder atribuible no solamente a nuestra observación, sino porque a la acción que ya otra persona asumía y que nosotros aceptábamos de alguna manera eh, todas aquellas cosas, ¿no? Y por ende nosotros creíamos que esa persona tenía un poder o una autoridad. Entonces, chicos, un poco el día de hoy he querido hablar de estos temas, o este tema básicamente, como he dicho, el tema del poder, el tema de cómo quizás hay algunos factores que involucran o que permiten que un cliente o no sea poderoso y a nivel de equipos, ¿no? Equipos que quizás a nivel profesional o a nivel en otro aspecto, de repente también puede ser en educación, le he hecho en la universidad, que pueden formarse y cómo estos podrían realmente volverse poderosos, ¿no? Entonces, hasta aquí, bueno, nadie tiene alguna pregunta, no sé si todos han entendido, si todos son muy tímidos, pero igual les invito a quizás por ahí si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, están todos, invitados a realizarla. No sé si por ahí alguien quisiera consultar algo, preguntar algo,
por el chat, de repente, aprovechando el chat. Bueno, chicos, una vez más, agradecerles por su tiempo, por su disposición, aquellos que quizás me acompañaron en algunos webinars, algunos que sumaron en estos últimos webinars que tenía, y nuevamente darles las gracias por eso. Igualmente esta información, bueno, en este caso para este último webinar, un poco la consigna era explicárselo sin tener que presentar nada, por eso que de repente, a diferencia de otras veces, no he tenido una PPT ni una presentación. Igualmente darle las gracias por su tiempo y si quieren alguna información adicional acerca de estos temas, del tema del poder, del empoderamiento de equipos o de cómo quizás son los equipos poderosos, cómo se forma un equipo poderoso, no sé, no se preocupen, yo les puedo brindar información adicional y solo contáctense conmigo. Entonces, chicos, nuevamente, una vez más, agradecerles por su tiempo, por su buena predisposición, por este camino en el que muchos de ustedes me han acompañado en algunos webinars anteriores, algunos que asumen en estos últimos. Y, y bueno, nos veremos en una siguiente oportunidad. Y muchas gracias, chicos. Que tengan una muy bonita tarde. Gracias a Marisa, que ha sido mi observadora fiel durante todo este camino webinar. Así que muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo la siguiente vez. Muchas gracias a todos. Hasta luego.